El mercurio pudo haber sido el combustible de las máquinas voladoras de la antigüedad. Hola, soy Jorge y te doy la bienvenida a una nueva temporada de Control Psi, un espacio dedicado a la divulgación de temas relacionados con fenómenos paranormales, ovnis, arqueología prohibida, conspiraciones y espiritualidad, entre otros. Me voy a atrever a explorar senderos alternativos que cuestionan lo establecido. Fundamentalmente está enfocado a todas las personas que no nos conformamos con las versiones oficiales que nos ofrecen. Por eso te invito a descubrir los misterios que rodean cada uno de los temas que vayamos tocando, abordándolos de forma clara y abierta, llevándonos hacia una reflexión en torno al mundo en el que vivimos y el rol decisivo que nos toca desempeñar en el universo. Según el sitio web de los alienígenas ancestrales, el 24 de abril del 2015, en Teotihuacán, México, Teotihuacán significa lugar donde los hombres se convierten en dioses, el arqueólogo mexicano Sergio Gómez ha estado realizando una excavación en la tercera pirámide más grande de la antigua ciudad, la pirámide de Quetzalcóatl, que se remonta al siglo II de nuestra era. Gómez ha descubierto numerosas reliquias en el curso de su excavación, pero en esta fecha descubrió algo completamente inesperado en una cámara bajo la pirámide: grandes cantidades de mercurio líquido. Gómez había estado cavando gradualmente un túnel y pudo alcanzar una profundidad de 91 metros, pero en el camino hallaron mercurio líquido. La pregunta que habría que hacerse es: ¿por qué razón pondrían mercurio líquido dentro de una tumba? El mercurio es un elemento sumamente raro y conductor de electricidad, que hoy se usa principalmente en electrónica y automóviles. Así que la presencia de esta peligrosa sustancia bajo una antigua pirámide azteca ha confundido a los científicos. Pero los teóricos de los antiguos astronautas creen que el mercurio encontrado en este templo, un templo construido para honrar a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que bajó del cielo, podría tener una conexión directa con los seres que los aztecas llamaban dioses. El mercurio líquido no solo fue encontrado en Teotihuacán. Según los viejos textos indios, el mercurio líquido era una parte del sistema de propulsión que usaban los extraterrestres para sus máquinas voladoras, las vimanas. Hay documentación recuperada luego de la Segunda Guerra Mundial que dice que los propios nazis, de hecho, examinaron estos textos sánscritos para intentar desarrollar su propia tecnología de naves voladoras. Lo que sabemos por los reportes científicos alemanes revelados es que aparentemente si sometes al mercurio a una carga electrostática muy alta y luego lo haces rotar, se logra un impulso gravitacional que te permite crear una fuerza inercial capaz de contrarrestar la fuerza normal de la gravedad. Tema este que ampliaremos al final del capítulo. Así que, al tener referencias del mercurio en una cámara de la serpiente emplumada, debemos hacer la pregunta de qué era esta serpiente emplumada. Y según la teoría de los antiguos astronautas, hablamos de una nave física que en algún momento fueron malinterpretadas como criaturas vivientes. ¿Podría este increíble descubrimiento del mercurio líquido brindar más pruebas de que la serpiente emplumada era de hecho una nave espacial? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que otra tumba tóxica podría ayudar a responder esta pregunta, y la respuesta se encuentra en la provincia de Shaanxi, China. Aquí, enterrado bajo una colina, yace el emperador Qin Shi Huang,
Sin ser perturbada por más de 2000 años, su tumba es mejor conocida por el descubrimiento de miles de guerreros de terracota, pero gran parte de la enorme estructura subterránea aún no ha sido excavada, debido a los altos niveles de mercurio. La tumba de Qin Shi Huang, primer emperador de China, se encuentra entre el monte Li y la ciudad de Xi'an. Según una descripción del siglo I a.C. de Xi Manxiang, el primer historiador chino, el mausoleo se concibió con el propósito de reproducir el universo bajo tierra. ¿Es coincidencia que una antigua tumba en China y en un antiguo templo en México se encuentre mercurio líquido? Curiosamente muy similar a la historia azteca de Quetzalcóatl que baja del cielo, los chinos dicen que el ancestro de Qin Shi Huang, el emperador amarillo, descendió de los cielos sobre un dragón. Según algunos relatos mitológicos, el emperador amarillo viajaba sobre un dragón cuando ve a las personas de la tierra con necesidades, así que descendió de los cielos para ayudarlas. Según el mito chino, luego de gobernar por 100 años, el emperador amarillo solicitó el regreso del dragón. 70 personas de su propio personal subieron a este dragón y volaron. Se cuenta que el dragón viajaba a largas distancias en tiempos muy cortos, así que el dragón amarillo parece ser una nave espacial muy grande que viajaba a una extraordinaria velocidad, y todos los eventos, de hecho, tuvieron lugar en la realidad física y tangible. Otra curiosidad entre ambos mitos es que el dragón tiene un cuerpo alargado muy similar a la serpiente emplumada de los aztecas, y ambos tienen la capacidad de volar. El elemento en cuestión, el mercurio, es un metal con unas propiedades únicas, tanto que fue considerado mágico. Durante milenios, este elemento fascinó por igual a emperadores y alquimistas, y pese a que ya conocemos oscuros secretos, resulta imposible no quedarse asombrado al mirarlo. Hablamos del único metal líquido de la tabla periódica. Si bien hay otros metales como el galio o el francio que pueden volverse líquidos fácilmente, sin embargo, el único metal líquido a temperatura ambiente es el mercurio. Es esta característica la que llamó la atención del ser humano. Pero, ¿cuándo vio el mercurio por primera vez? Algunos investigadores sugieren que fue en el Paleolítico, justo después de un terremoto, cuando este extraño líquido plateado empezó a gotear de las grietas recién formadas en las cuevas. Aunque no hay prueba que sustente esta teoría, lo que sí sabemos es que la mayoría de las civilizaciones antiguas conocieron el mercurio a través de su forma más común, el sulfuro de mercurio. En la naturaleza, esta sal se encuentra formando un mineral conocido como bermellón o cinabrio. Fue el color rojizo del cinabrio el que cautivó de lleno al ser humano. Hemos encontrado indicios de su uso como tinte rojo en muchas de las civilizaciones del mundo antiguo, como los griegos, los chinos, los hindúes, los aztecas y los incas. En algún momento, todos ellos se dieron cuenta que al tostar el polvo del cinabrio, es decir, al calentarlo en un horno, este terminaba sudando un extraño y peculiar líquido plateado. Muchos metales usados en el mundo antiguo, como el cobre o el estaño, se obtenían al tostar sus minerales. Este extraño líquido plateado que surgía del cinabrio no se endurecía al enfriarse como en el resto de los metales conocidos y permanecía en estado líquido. Para los griegos, parece tratarse de plata líquida acuosa, de ahí que lo llamaran Idare Sasimi,
que significa literalmente plata acuosa. Posteriormente los romanos lo llamarían hidragiros. De aquí es de donde viene que el símbolo de este metal en la tabla periódica sea Hg. Otra cosa curiosa fue que para los romanos el movimiento que este metal líquido poseía les recordaba a uno de sus dioses, concretamente aquel encargado de llevar los mensajes entre las demás deidades, un dios especialmente conocido por su rapidez. Por eso lo empezaron a llamar Mercurio. Sabemos que la civilización romana usó el mercurio en abundancia. Roma tenía acceso a una zona muy rica de cinabrio en la provincia de Hispania, la actual península ibérica. Lo curioso es que en aquel entonces sospechaban que algo raro sucedía con ese mineral, ya que para extraerlo empleaban a presos que acababan volviéndose locos. Pero, ¿por qué tanto interés en obtener mercurio? Cuando los romanos empezaron a manipular el mercurio, se dieron cuenta que todos los demás metales que ellos conocían flotaban en él. Hoy sabemos que es debido a su alta densidad, pero lo que realmente rompió la cabeza de los romanos fue cuando probaron con el oro. El mercurio se comportaba de forma única con este metal. Lo atraía fusionándose con él. Imaginemos por un momento cómo se tuvieron que sentir cuando vieron este fenómeno por primera vez. El noble metal oro, en teoría incorruptible, siendo devorado por el mercurio. Lo que se forma se conoce hoy como amalgama, la unión del mercurio con un metal. Lo interesante de este proceso es que si se calentaba la amalgama, se podría recuperar el oro en su totalidad. Habían descubierto que el mercurio se podía usar para refinar y purificar el oro. El procedimiento era fácil. Molían lo obtenido de la mina de oro, la mezclaba con agua y añadían un poco de mercurio. Luego, con el calor, el mercurio desaparecía, dejando oro puro en su lugar. Era un método sencillo, y en aquella época se desconocía el efecto negativo que el mercurio tenía sobre el medio ambiente, por lo que se convertiría en el método favorito de la minería durante casi 2000 años. Que el oro y el mercurio se llevaran tan bien comenzó a levantar muchas preguntas entre los pensadores de aquella época. Hay que tener en cuenta que el oro era un metal puro y perfecto, y entonces el mercurio debía poseer algo especial para accionar con un metal tan noble, y además era líquido, y esto le dio el carácter de mágico. Quienes también se interesaron de lleno por las propiedades misteriosas del mercurio fueron los alquimistas. Es más, en la India, el término usado para referirse a un alquimista era Rajashidi, que significa literalmente el que posee conocimiento del mercurio. Durante los siguientes siglos, diversas teorías alquimistas surgieron sobre este metal líquido, que el cinabrio era una forma impura de la piedra filosofal, que si todos los metales eran la suma de mercurio más algo, o que si el mercurio era el concepto de mentalidad pura. De una forma u otra, poco a poco el mercurio empezó a convertirse en un elemento habitual en cualquier laboratorio de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, aprovechando sus propiedades. El físico italiano Evangelista Torricelli, quien fue alumno del mismísimo Galileo Galilei,